Estamos una vez más aquí hablando un poco sobre lo que es la formulación y evaluación de proyectos para los estudiantes de la UTILA, mención Barquisimeto. Y en este momento vamos a hablar de 3 aspectos importantes de la formulación de proyectos. Tenemos entonces, uno de los aspectos vendría siendo el estudio de mercado. Vamos a hablar un poco del estudio técnico y del estudio financiero. Para hacer cualquier proyecto es muy importante que exista una idea de qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y exista toda una serie de un equipo multidisciplinario, personas de diferentes disciplinas, de diferentes áreas del conocimiento que aporten sus apreciaciones sobre lo que es la factibilidad del proyecto, ¿verdad? Mientras más complejo, mientras más grande, mientras más cosas tenga el proyecto, es muy importante que exista gente con diferentes conocimientos que hagan ese aporte, porque lo que vamos a evaluar qué tan conveniente es convertir ese proyecto en realidad. Y a veces es mucho mejor evaluar toda una serie de cosas antes de materializarlas, porque bueno, con eso se minimiza o se reduce la incertidumbre, ese no saber, o se toman en cuenta toda una serie de cosas antes o alguna serie de obstáculos que pudieran presentarse y poder corregir eso antes de convertir el proyecto en una realidad, ¿okay? Entonces de ahí es la importancia de la formulación y la evaluación del proyecto para ver qué tan viable o qué tan factible es poner ese proyecto en práctica. Fíjense, tenemos entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el estudio de mercado. Dentro del estudio de mercado, para efectos de lo que ustedes van a entregar como estudiantes, dentro del estudio de mercado, ustedes van a señalar una descripción y clasificación del producto o del servicio, una investigación de mercado, un análisis de la demanda, un análisis de la oferta, un análisis de comercialización y análisis de precio. ¿Okay? ¿Qué se pretende al final de todo este estudio de mercado? El estudio de mercado busca determinar la viabilidad del proyecto enfocándonos a lo que es el mercado. Si el proyecto es viable porque el producto puede gustar al público, porque el producto puede adquirirlo el público que nosotros estamos esperando, quienes estamos esperando colocarle ese producto o ese servicio. Si el producto en las condiciones o con las características que tiene será aceptado por el público o cumplirá su cometido. Entonces todo eso se va a evaluar dentro del estudio de mercado, ¿okay? Tenemos la descripción y clasificación de proyectos. Esta parte es muy importante porque aquí lo que vamos es a describir nuestro bien o nuestro servicio. Aquí tenemos que describir, por ejemplo, si es un bien mueble, si es un bien inmueble, si es un servicio, si es un bien que es un sustituto, o sea, que hay otro bien que cumple la misma función y existe en el mercado, o si es un bien complementario, o sea, que necesita que otro tipo de artículo exista para la existencia de este bien que vamos a proponer. Tenemos que analizar quién lo compra, quién lo consume. A veces pareciera muy obvio, pero a veces no. Por ejemplo, queremos hacer un proyecto para elaborar pañales. El pañal, generalmente, si es un pañal para bebés, lo van a consumir los bebés. Pero quien lo compra no es el bebé. Es, en todo caso, pues la persona que se hace cargo, la mamá del bebé, generalmente, que es quien atiende al bebé, ¿verdad? Entonces es la persona que va a decidir la compra de ese pañal o la compra de algún otro pañal que existe en el mercado, ¿verdad? Entonces eso es bien importante señalarlo. Los usos y beneficios de ese producto que nosotros queremos lanzar al mercado. Si es un bien de consumo final, que lo va a adquirir pues el ciudadano común, digamos. Si es un bien intermedio, que es un bien semi-elaborado o que va a estar destinado a la industria, los compradores van a ser el medio de la industria, digamos, o es un bien de capital, una maquinaria que en todo caso sea adquirida por otras empresas, por ejemplo,
si es una materia prima. Entonces eso también es bueno señalar, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué aquí también nos vamos a plantear por qué este producto yo estoy proponiendo se puede consumir? ¿Por qué consumirían este producto y no otro de la competencia, por ejemplo, en caso que exista un producto similar? Y señalar las características: tamaño, presentación, nombre, marca, envase, volumen, número de gramos, número de kilos, sabores, olores, etcétera, en caso de que sea, digamos, por ejemplo, una comida. Y qué necesidades va a satisfacer. Es muy importante señalar todo este tipo de información. En el estudio de mercado existe también lo que es la investigación de mercado. Se traza un objetivo, se buscan fuentes primarias, secundarias. Las fuentes primarias, ir directamente a aquel grupo de personas a las que nosotros pensamos colocar nuestro producto. O ir a buscar en fuentes secundarias, buscar información en anuarios, en estadísticas, en revistas, en internet, etcétera, ¿verdad? Entonces, se establece un método para recopilar esa información. En el caso de que vayamos a usar las fuentes primarias, o sea, ir directamente al público, por ejemplo, se busca un tamaño, un universo, una muestra que represente ese universo, tomando en cuenta los objetivos. Diseñamos y aplicamos un instrumento. Tenemos que diseñar un instrumento, o sea, una encuesta, una entrevista, para que las personas que formen parte de esa muestra respondan esa encuesta o ese instrumento. Después, cuando ya se haya hecho esa recopilación de información, se codifica, se tabula, se hacen gráficos, se analiza y se emite un informe. Para efectos, esto por sí mismo es un trabajo de investigación por sí mismo. ¿Qué podríamos hacerlo para que se haga más manejable? Bueno, acudir primeramente a las fuentes secundarias. ¿Qué se dice sobre las tendencias? ¿Qué se dice sobre el consumo de X o Y producto? ¿Qué estadísticas hay? ¿Qué cifras? ¿Qué datos? Entonces por ahí podemos empezar a hacer nuestra investigación, ¿verdad? ¿Qué se busca al final de esta investigación de mercado? El resultado es saber si mi producto va a gustar y si será comprado, adquirido o consumido en las condiciones favorables que yo pretendo en el proyecto. Entonces esto es una información bien importante. Tenemos el análisis de la demanda también, los demandantes de ese producto, características de esa población demandante. Podemos consultar censos poblacionales, tasa de natalidad, expectativas de vida, de mortalidad, etc. Pongamos nuevamente el ejemplo de los pañales. Si nosotros pensamos lanzar una marca de pañales a nivel nacional, por supuesto lo más importante es ver cómo está la tasa de natalidad en la población, para poder determinar, bueno, a partir de datos pasados y presentes, poder, digamos, hacer alguna proyección, cómo sería la tasa de natalidad en un futuro, en un mediano o largo plazo, ¿verdad? Entonces ahí empezar también a notar pues toda una serie de situaciones allí, ¿verdad? Características de la demanda, a dónde nosotros queremos llegar, cuál es la extensión geográfica, si podemos lanzar nuestro producto a nivel nacional o regional o local, cantidad de personas que hay en esa extensión geográfica, sus edades, su sexo, ingreso, condición socioeconómica, sus hábitos de vida, entre otros. Muchas veces el hábito de vida de una población te va a definir más o menos sus hábitos de consumo y el tipo de producto que ellos están buscando. Y a partir de estos análisis se hace unas proyecciones del pasado al presente con aspiración de prever un poco en el futuro cómo serían las conductas y los comportamientos de la demanda, ¿verdad? Tenemos el análisis de la oferta. ¿Qué es lo que vamos a analizar en la oferta? ¿Quiénes son mi competencia? ¿Quiénes son aquellas empresas o industrias que podrían estar ofreciendo un producto parecido al nuestro? ¿Dónde están? ¿Qué venden? ¿Cómo se vende? ¿Cuánto producen y cuánto venden? A veces esas cifras son un poco, no son fáciles de conseguir, pero sí se pueden conseguir.
quiénes son sus clientes, qué porcentaje tienen con respecto al mercado, por ejemplo, con respecto a la cantidad de bebés que existen en Venezuela. Bueno, y digamos, las compañías que ofrecen o que elaboran pañales o que surten de pañales a esa población, bueno, cuánto es el porcentaje que más o menos posiciona cada una de esas empresas. El tipo de oferta, si es un monopolio, si es un oligopolio, si hay competencia perfecta, si hay muchos oferentes, entonces ese tipo de cosas también es bueno analizarlas. Tenemos también, dentro del estudio de mercado, el análisis de la comercialización. ¿Cuántas etapas tiene que pasar el producto hasta que llegue, por ejemplo, al consumidor final, si es un producto de consumo final? ¿De cuántas etapas será la comercialización? Si es que va directo de la industria al consumidor, o si va de la industria a un mayorista y de ahí a un consumidor, a un detallista y consumidor, o si va directo de la industria a un detallista en consumidor. Entonces esas son etapas que se van dando dentro de esa comercialización. Es necesario ver esto porque eso puede, pues, por ejemplo, dar más adelante algún tipo de complejidad, la logística y la distribución, puede también influir en el precio final del producto, etc. Hay que tomar en cuenta también la investigación de mercado, ¿verdad? Tenemos el análisis del precio. Si tenemos un producto que existe ya en el mercado muy parecido, pues también es bueno analizar cuánto es el precio generalmente de esos productos que son similares a lo que me vamos a ofrecer. Cuánto está pidiendo la competencia por esos productos. Si se considera también una estimación, podría ser de acuerdo al margen de ganancias y el margen de utilidad que se aspira. Tomar en cuenta también si es un producto, si vamos a ofrecer ese producto al de tal, si lo vamos a ofrecer al mayor, entonces también eso es necesario considerar. Entramos entonces al estudio técnico. Dentro del estudio técnico vamos a analizar lo que es la macrolocalización, macrolocalización y microlocalización, que ya sería dentro de la localización, la ubicación del proyecto, dónde va a existir, el tamaño, la capacidad instalada, cuánto se estima que va a producirse, la ingeniería del proyecto, es decir, las obras físicas que son necesarias para que se produzca eso, las maquinarias, equipos, procesos, calendarios, cuál es su factibilidad técnica y tecnológica, de acuerdo con lo que vayamos a requerir. La organización humana, cuántas personas, qué actividades van a hacer, qué funciones o qué habilidades tienen que tener. Y también los costos, bien importante, pues los costos de los insumos, de materia prima, de mano de obra, de gastos indirectos de fabricación, para poder determinar un total de inversión, un total de capital de trabajo, un costo unitario de la fabricación de ese producto, ¿verdad? Vamos entonces a entrar en la localización, dónde vamos a ubicar el proyecto. Eso es muy importante. Muchas veces hay toda una serie de razonamientos técnicos y metodología para poder lograr eso, pero generalmente es orientado a que el sitio del proyecto esté cerca de donde, que se le haga cómodo o se le haga fácil conseguir la materia prima, o se le haga fácil conseguir los clientes, las ventas, ¿verdad? Entonces, siempre tomando en cuenta esos dos criterios, se ubica el sitio donde va a existir el proyecto, ¿verdad? Macrolocalización vendría siendo el sitio geográfico donde va a existir el proyecto, en qué país, en qué estado, en qué municipio, etc. ¿verdad? Y los criterios, el motivo por el que se selecciona ese sitio. Se pueden, para efectos del trabajo, de mi trabajo que ustedes me van a entregar, se pueden sugerir 2 o 3 posibles sitios que ustedes consideren ideales para ubicar el proyecto con sus motivos. Es que este sitio está muy cercano a la materia prima y los insumos que necesito para fabricar lo que voy a fabricar. O este sitio lo seleccioné porque está muy cercano a mis clientes, a las personas que van a comprar el producto. Entonces, eso es lo que yo quiero que coloquen ustedes allá en ese trabajo. La microlocalización sería referida a la ubicación física, donde está ubicada la distribución de las áreas del proyecto, ubicarlas en dónde va a estar los accesos, a qué calle, a qué sitio, a qué carrera, a qué avenida, por dónde se entra, por dónde se sale, todo ese tipo de cosas. Entonces eso es más referido a la microlocalización.
Tenemos lo que se llama, vamos a entrar entonces a lo que se llama el tamaño, la capacidad instalada. Vamos a hablar un poco de lo que es el número estimado a producir. Ya eso también nos lo diría un poco el estudio de mercado. ¿Cuánto sería lo ideal para producir, para lanzar nuestro producto al mercado? Vamos a hablar de un número máximo de unidades a producir en un lapso de tiempo. De acuerdo también a lo que la planta o el sitio pueda fabricar. Y también de acuerdo a lo que esté en capacidad de distribuir, de manera que se haga, digamos, posible vender esos productos o colocarlos sin problemas. Ahí vendría siendo ya analizar un poco cómo las maquinarias, cuánto producen, cuánto pueden fabricar, etcétera. Y la mano de obra, cuánto pueden fabricar en un momento dado. Un número mínimo de unidades a producir para satisfacer los requerimientos del mercado, etcétera, tomando en cuenta la tecnología de que disponemos, y un número máximo, que sería nuestra máxima capacidad instalada, lo máximo que puede exigírsele a la fábrica en producción. Tenemos también la ingeniería del proyecto, se refiere a obra física, determinación de la cantidad de maquinarias, qué maquinarias voy a necesitar, qué herramientas voy a necesitar, qué aparatos voy a necesitar, qué mobiliario, etcétera. Determinar la cantidad de materia prima, insumos para elaborar cierta cantidad de productos. Tengo que determinar la cantidad de personas que necesito y lo que va a hacer cada una dentro del proceso. Y determinar el uso de otros servicios o insumos que requiera para poder hacer ese proceso. Se puede describir cómo se realiza el proceso, puede ser, digamos, a través de un diagrama de flujo, como lo tenemos aquí señalado. Y bueno, tenemos varios tipos de diagramas de flujo, aquí uno con figuras, con dibujitos, y otro como, digamos, más como una especie de flujograma, ¿verdad? En la lámina anterior, se me olvidó comentarles, ese planito que ustedes ven allí es el croquis de ubicación. Me gustaría que ustedes ubicaran en su trabajo un croquisito de ubicación, más o menos con las áreas que van a tener dentro de la empresa. El área de administración, el área de producción, los almacenes, por donde se entra, por donde se sale, etc. Vamos entonces, continuando por acá, vamos a hablar de la organización humana. Determinar el número de personas que vamos a necesitar, las habilidades, capacidades, las funciones de cada uno de ellos. Determinar los salarios y los beneficios socioeconómicos. Esto es muy importante porque esto va a ir dentro de los costos que nosotros vamos a tener que incurrir para poder elaborar ese producto. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta toda esa parte, ¿verdad? Determinar los horarios de trabajo, los turnos en días, horas, semanas. Determinar, entre otras cosas, condiciones de seguridad, condiciones de legalidad, permisología, también es muy importante ver ese tipo de cosas, no solo en la parte de recursos humanos, sino en toda lo que es la parte ambiental, legal, etcétera. Y determinar los oficios de actividades dentro del proceso, dentro del proyecto de cada una de estas personas, para poder entonces hacer un buen estudio técnico. Ya aquí entonces teniendo ya los costos de las maquinarias, los costos de los insumos, los costos del personal, los costos de otro tipo de gastos indirectos, ya podríamos entonces hablar de un costo de inversión, un costo de fabricación, cuánto necesitamos en capital de trabajo, y podríamos determinar un punto de equilibrio en unidades o en dinero. En este caso estamos hablando de bolívares, porque el punto de equilibrio nos va a definir cuál es la cantidad de unidades que tiene que producir la empresa en un momento dado a un precio determinado, para poder establecer que la empresa no perdió y no ganó. Está en ese punto medio, ¿verdad? En el que no es, si va por debajo de ese punto, estamos incurriendo en pérdida. Si está por encima de ese punto, quiere decir que pueden haber ganancias, ¿verdad? Entonces es muy importante llegar a esa conclusión, ¿verdad? Dentro del estudio técnico, bueno, tenemos que clasificar, hacer toda una serie de estimaciones, pues estimar lo que es la materia prima. Ustedes tienen que investigar a qué se refiere eso, investigar lo que es
La mano de obra existe, mano de obra directa, la mano de obra indirecta. Tienen que investigar qué significan esos conceptos. Los gastos indirectos de fabricación, que son tipos de gastos que son un poco difíciles de expresarlos por unidad, pero se puede hacer unas estimaciones, ¿verdad? Por ejemplo, gastos en servicio de luz, gastos en servicio de agua, etc. Para poder llegar a un costo de inversión total y otro tipo de gastos, pues gastos de administración, gastos de publicidad, etcétera, para poder llegar a un costo total del producto, costo unitario. Y de allí entonces empezamos a proyectar el futuro a través de estados de resultados proyectados en el futuro, cuánto podrían ser los ingresos, cuánto podrían ser los costos, los egresos, y poder saber cuánto podría estar en el futuro hablando en lo que se refiere a ganancias o pérdidas. Y proyectar también un flujo de caja posible. El estudio técnico lo que nos permite es determinar la viabilidad del proyecto desde el punto de vista técnico. Si la tecnología de la que estamos hablando nos va a servir para poder concretar ese número de unidades, para poder elaborar ese producto en las condiciones que queremos, para poderlo lanzar al mercado, para organizar todo de manera que se vaya, fluye el proceso productivo como tal. Entramos un poco lo que es el estudio financiero. Vamos a revisar un poco qué fuentes de financiamiento pueden haber, que en lo que se refiere al mercado de capitales, también vamos a hablar un poquito de eso, qué alternativas de financiamiento y la presentación del estudio de proyecto. Ya hemos estado hablando que ya determinamos un costo de un punto de equilibrio, estamos determinando unos estados financieros en el futuro proyectados y ya determinamos cuánto tenemos que invertir, pero de dónde vamos a sacar ese dinero para invertir, quién nos va a dar ese capital para comprar maquinarias, para comprar equipos, para comprar insumos, para contratar personal, etcétera. Entonces, bueno, esta es la parte bien importante. A veces pueden conseguir que, por ejemplo, unas personas que de repente pueden financiar, como a veces hay que ir a ciertas instituciones para pedir prestado ese dinero. Entonces aquí vamos a ver analizar un poquito ese tipo de situación. Hay sectores, hay dentro del sector público y dentro del sector privado, instituciones, organismos que pueden hacer préstamos de dinero para desarrollar un proyecto. Y generalmente pues se suelen plantear una serie de estudios. Generalmente también hay que presentar un proyecto, que es lo que estamos elaborando acá, de acuerdo a ciertos parámetros que inclusive ellos también los pueden definir. Y también, bueno, presentar cuánto es el estimado de dinero que queremos pedir prestado. De ahí entonces viene lo que se llama el servicio de la deuda. ¿Qué vendría siendo el servicio de la deuda? Es el pago que debe hacer aquella persona o institución que ha adquirido uno o más créditos en un periodo determinado. Esos pagos se pueden realizar en forma periódica, mensual, semestral, anual, etc. Entonces, este tipo de instituciones pueden ser privadas, pueden ser públicas, pueden ser mixtas, o sea, un organismo que tenga tanto gerencia pública y privada y otorgan este tipo de créditos. Dentro del mercado, pues también mercado de capitales se pueden también, hay muchas otras opciones, ¿verdad? Para adquirir, pues algunas veces si por ejemplo una empresa familiar, pues dentro de los mismos integrantes de la empresa familiar pueden haber personas que quieran, pues tengan algunas posibilidades, algunos recursos, como puede haber que no tengan suficientes recursos, pero sí pueden hacer algunos aportes. Entonces, bueno, también pueden ubicarse también dentro de la parte de insumos, personas, organismos que te pueden dar el insumo a crédito. Entonces hay unas condiciones de pago que hay que respetarlas, todo eso. Pero en todo caso se podría hacer como una especie de ayuda para que tú puedas, para financiarte tu proyecto de alguna manera. Generalmente, si vas a pedir dinero prestado, generalmente quienes prestan dinero, los bancos, las instituciones financieras, cajas municipales, organismos que quieren fomentar la pyme, la pequeña y mediana empresa,
cajas rurales, cooperativas o organizaciones no gubernamentales, etc. Entonces, bueno, se establecen unos porcentajes, se establecen unas cuotas, como señalé anteriormente, pueden ser mensuales, pueden ser semestrales, pueden ser trimestrales, etcétera, anuales. Se establece un monto a pagar, una cuota a pagar. Se establecen toda una serie de circunstancias, una tasa de interés, muy importante, conocer la tasa de interés que vamos a pagar, pues va a ser el dinero que solicitamos en préstamo, más una cantidad adicional, pues por el riesgo que corrió la institución en prestarnos ese dinero. Pues. Entonces, en retribución de eso, pues ese añadido, pues se puede pagar en una serie de condiciones que se establezcan. Generalmente se suelen analizar, pues, los ingresos, los costos, beneficios, gasto de administración, de ventas, beneficio operativo, impuestos, beneficio neto. Eso generalmente la institución que te propone, a la que tú le propusiste ese préstamo, analiza y evalúa eso, y generalmente pues muchos proyectos es para convencer a estas personas de que nos presten el dinero. Entonces ellos también se sientan a evaluar todo ese tipo de informaciones para entonces otorgarte o no el préstamo. El resultado es determinar si hay una viabilidad o una factibilidad de que el proyecto se pueda ser, digamos, rentable o provechoso desde el punto de vista financiero. Ya me quedaría entonces para una próxima ocasión, pues hablar un poco de lo que es la evaluación del proyecto como tal. Entonces, pero bueno, ya les adelanto esto. Por favor, revísenlo, por favor, profundicen en la información y adapten su proyecto particular a estas consideraciones. No todos los proyectos son iguales. Algún grupo podrá hablar de un proyecto enfocado a un servicio que quieran prestar. Otros posiblemente querrán hablar de un proyecto de elaborar un producto. Pero entonces adapten la naturaleza de lo que ustedes quieren hacer a esto que les estoy dando. Estos son solamente herramientas y entonces ustedes de ahí van a ir adaptando esto a lo que ustedes pretendan hacer, ¿ok? Y al final también, entonces, la evaluación del proyecto es analizar si eso, tal como usted lo está concibiendo, se puede materializar en la realidad. Entonces, bueno, me despido de ustedes. Revisen esta información, piénsenla, reflexionen sobre eso y estamos viéndonos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.